Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la rebelión Sioux, resistencia y guerra en las grandes llanuras. Esta narrativa histórica nos sumerge en los tiempos turbulentos del siglo XIX, cuando el pueblo Sioux, una de las naciones indígenas más poderosas y resilientes, resistió ferozmente las fuerzas invasoras del gobierno y los colonos estadounidenses, lo que finalmente resultó en una serie de conflictos devastadores comúnmente conocidos como la rebelión Sioux. Al comenzar nuestro viaje, profundizamos en las primeras interacciones entre la nación Sioux y los Estados Unidos. Los Sioux, conocidos por su vibrante cultura y su firme dedicación a sus tierras sagradas, protegían ferozmente su estilo de vida tradicional. Sin embargo, su patria espiritual, las vastas y abundantes grandes llanuras, estaba cada vez más amenazada por el avance de la marea de colonos blancos. A medida que la frontera estadounidense se expandió hacia el oeste, los conflictos entre los Sioux y los nuevos colonos se convirtieron en algo común. El gobierno de Estados Unidos, buscando asegurar un paso seguro para sus colonos y explotar el potencial del oro, inició una serie de tratados destinados a asegurar tierras Sioux y promover un estilo de vida sedentario en reservas designadas. Estos tratados, sin embargo, fueron frecuentemente violados por el gobierno, socavando la confianza Sioux e intensificando la resistencia. El golpe final a la soberanía Sioux llegó con la Ley de Homestead de 1862. La aprobación de esta ley permitió al gobierno estadounidense apropiarse de vastas extensiones de tierra Sioux, alterando profundamente el estilo de vida nómada tradicional de los Sioux. A medida que se enviaron tropas estadounidenses para hacer cumplir la nueva legislación, la situación se intensificó. Estalló la Guerra de Dakota, un conflicto que serviría como prólogo de una lucha mucho más amplia y brutal una década después. Las fuerzas estadounidenses victoriosas sometieron a más de 300 hombres Dakota a un proceso legal apresurado e injusto, dictando duras sentencias y condenándolos a muerte. Después de la Guerra de Dakota, el pueblo Sioux se desilusionó cada vez más con la perspectiva de una coexistencia pacífica. El descontento estalló en 1866 cuando un tratado, firmado fraudulentamente por una pequeña facción de los Sioux, y que carecía de la aprobación necesaria de la mayoría, confirió amplias áreas de territorio Sioux a los Estados Unidos. Muchos Sioux, en particular el influyente jefe guerrero Nube Roja, se negaron a aceptar este tratado de Fort Laramie, y se mantuvieron decididos en su determinación de expulsar cualquier incursión blanca. La Guerra de Nube Roja, provocada por una serie de audaces ataques y emboscadas de guerreros enfurecidos, fue librada con implacable determinación por ambos bandos. El ejército estadounidense fue puesto a prueba repetidamente por los Sioux, sufriendo mucho debido a la Gran Guerra Sioux de 1876. Estos años de conflicto culminaron en la batalla de Little Bighorn. Aquí, una coalición de guerreros Sioux, Cheyenne y Arapaho, liderados por líderes inspirados como Toro Sentado y Caballo Loco, abrumó al 7º de caballería del general George Custer en una sorprendente victoria militar. Este evento, aunque se consideró una hazaña heroica, finalmente aceleró la caída de los Sioux libres. La brutal campaña de venganza, la posterior guerra casi constante y el hambre impuesta a los Sioux provocaron el declive de la resistencia. Rompidos por las dificultades sin precedentes y la presión implacable de Estados Unidos, los Sioux finalmente no tuvieron más opción que someterse. Con el colapso de su lucha por la libertad, los Sioux fueron sometidos a una serie de medidas desmoralizadoras, incluida la división forzosa de sus tierras de reserva mediante la Ley 2. Gran parte de su territorio fue despojado, una estrategia destinada a asimilar a los Sioux a la sociedad estadounidense y limitar sus antiguas costumbres. Este proceso continuo de pérdida de tierras y erosión cultural conduciría a la creación de una comunidad desesperada y afectada por la pobreza, trágicamente alejada de sus raíces ancestrales. A pesar de los abrumadores desafíos que han envuelto a su nación, el espíritu de los Sioux ha perdurado. La rebelión Sioux y sus consecuencias sirvieron como un llamado a los derechos indígenas en todo el mundo. El ejemplo de los Sioux, su resistencia contra viento y marea, inspira muchos movimientos hasta el día de hoy. Hoy en día, muchos individuos Sioux, mientras luchan contra las disparidades económicas y la alienación cultural, continúan abrazando sus valores, ceremonias y formas de vida tradicionales, encarnando la resiliencia y tenacidad que mostraron sus antepasados durante el período de sus mayores desafíos. La lucha de los Sioux sirve como testimonio conmovedor de la resistencia humana frente a la adversidad, y como acusación condenatoria del impacto destructivo de la expansión colonial. Como tal, es más importante que nunca aprender de esta historia, comprender el costo humano de la rebelión Sioux, y garantizar que sus lecciones nunca se olviden. Recuerde, la historia no es simplemente una lista cronológica de hechos, fechas y eventos. Es la narrativa de la experiencia humana, compuesta de victorias, derrotas, tragedias y triunfos.
Como hemos visto en el viaje de los Sioux, su rebelión y resiliencia en las grandes llanuras tocaron una fibra sensible en la historia de las comunidades indígenas en América del Norte y en todo el mundo. El legado de la rebelión Sioux resuena continuamente, recordándonos el espíritu ininterrumpido de los Sioux y, de hecho, de todos los pueblos indígenas. Nos invita a considerar cómo podemos honrar mejor la soberanía, la identidad cultural única y las tierras ancestrales de las comunidades nativas. Como nota final, al comprender las pruebas y luchas del pueblo Sioux y otras naciones indígenas, esperamos que comiencen a apreciar y a dar forma a un futuro más inclusivo y respetuoso, un futuro en el que se celebre la diversidad cultural, las voces indígenas están empoderados y las tierras ancestrales dignas. Únase a nosotros nuevamente, mientras profundizamos en las devastadoras historias históricas de resiliencia y resistencia que a menudo se pasan por alto en las grandes llanuras originales de Estados Unidos.